Amén. Amén. En muchas de nuestras Biblias el título dice rechazan a Jesús en Nazaret, o en otras dice Jesús Aleluya, en gloria a Nazaret. Pero, amén, hermanos. Amén. Ok, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Vamos Dios. a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Aleluya. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, esta tarde, noche, Señor, porque nos tienes aquí, Señor. Estamos bendiciendo tu nombre, alabando tu nombre, que es a lo único que venimos aquí, Señor. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Bendice los oídos de mis hermanos, Dios. Dame gracias, Señor, para que yo pueda explicar, yo pueda decir lo que tú tienes hoy esta noche para ellos, Señor. Te lo pido, Señor Jesús. Te lo imploro, Señor. Quita todo impedimento, Señor. Que esto sea con libertad, Señor. Tanto para ellos como para mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermano. Como les decía, hermanos, solo imagínense que lleguen un domingo aquí y que vean al mismito Jesús en persona. Aleluya. Mira. Dice que al Señor se le entrega un libro. En ese entonces eran rollos. No estaban así como hoy los tenemos. La Biblia no tenían una Biblia, tenían ellos en pergaminos. Y por consecuencia no estaban ni en versículos ni en capítulos. Estaban separados por lo que decía Elías, lo que decía Moisés, lo que decía Abraham. Y dice que al Señor le dieron el libro de Isaías y comenzó a leer este pasaje. Y cada sábado en esa sinagoga, hermano, póngase a pensar. Yo casi siempre he hecho a volar la imaginación, hermano, cuando leo la Biblia, ¿no? Me veo allá adentro, ¿no? Y cada sábado en esa sinagoga se predicaba. Y decía el predicador: hermanos, ¿qué tal si somos la generación que veamos al Mesías? ¿Qué tal si nos toca a nosotros ver al libertador y nos libra de la mano opresora del César? Amén, decían todos. Amén. Habían pasado muchas y muchas generaciones. Así como nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, ellos esperaban la venida de Cristo. Y no estábamos muy lejos de eso, hermanos. Ya me imagino yo el sábado, al final del culto, al predicador diciéndolo: hermanos, el próximo sábado seguiremos predicando, seguiremos esperando al Mesías. Aleluya. Amén, decían todos. ¿Cuántos esperan al Mesías? Amén, todos decían, ¿no? Y seguiremos anunciando, seguiremos diciendo lo que dice Elías, seguiremos leyendo lo que dice Abraham, seguiremos leyendo lo que dice Moisés. Amén, que nos hablan acerca del Mesías. Amén, decían. Decía, y otra cosa, va a venir el predicador que hace milagros. Estuvo aquí en las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Estuvo aquí a 30 kilómetros en Capernaum y hizo algunos milagros. Y vamos a pedirle que haga algunos milagros para nosotros también esta noche, voy a decir, ¿no? Si no, ese día. ¿Amén? Al cabo ese es nuestro. Ese es el escenario que Jesús se enfrentaba, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me imagino yo a Jesús llegando ese primer día a la sinagoga. Dice que agarró el libro de Isaías y se sentó, porque los judíos en ese tiempo, bueno, los rabinos, cuando se sentaban a predicar la palabra, cuando predicaban la palabra se sentaban. Amén. Amén. Dice, después de que terminó de leer este capítulo, les dijo: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Cuando él dijo eso, todos se quedaron, los rabinos, los judíos que estaban ahí, dice
¿no es este el hijo del carpintero? Se sorprendieron y se hicieron para atrás y se enojaron. ¿No es este el niño que veíamos correr en casa de José el carpintero? Decía. Y hoy viene y dice que es Jesús. Dice, está bien, predica muy bonito y todo, y es un buen rabino, pero es el hijo del carpintero. De hecho, yo le encargué a su papá que me hiciera la mesa. Las sillas, yo se las encargué a él. Yo vi lijando las sillas. Aleluya, gloria a Me Dios. decía. Y ahora me sale que es el hijo de Dios. Y en ese momento algo empieza a salir mal, hermano. Algo sale mal. Jesús lo ve. Pero sigue, continúa con la segunda parte del mensaje, que viene de Lucas, capítulo 4, versículo 22 al 29. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. En Deuteronomio habla o dice que a un falso profeta, así se le mataba, lo aventaban a las orillas de la ciudad y los aventaban al barranco. Pero Lucas nos dice que mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Aquí hay una pregunta que yo les voy a hacer. ¿Por qué Jesús en su primer sermón en su casa no hizo ningún milagro? Ellos esperaban ese día que Jesús hiciera milagros, pero ¿por qué no hizo milagros? Le decían médico, le decían el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Aleluya. ¿Verdad? ¿Quieren que haga lo que yo hice en Canaán? Les decía Jesús. ¿Quieren que haga lo que yo hice en Capernaum? ¿Quieren que lo haga? No lo haré, dice Jesús. ¿Por qué no hacen una cruzada de milagros? Le dicen los rabinos, lo dicen los judíos a Jesús. De hecho, si Jesús hiciera una reunión y me tocara estar ahí a mí, yo le propondría hacer una cruzada de milagros en granjas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero los milagros no pueden probar que los va a salvar. Los milagros no prueban que te van a salvar. Hay mucha gente que ha presenciado milagros en sus vidas y se han ido al infierno. Amén. Los milagros no te salvan. Gloria a Dios. Pero es muy necesario. Si ustedes ven milagros, dice, de hecho Jesús hizo cientos de milagros por todo Israel y al final lo crucificaron. Los sacerdotes dice que reunieron al Sanedril y hicieron una reunión y decía, este hombre hace muchos milagros. Reconocían sus milagros. Jesús hacía muchos milagros. Los judíos querían que ese sábado que Jesús llegara, hiciera muchos milagros, querían que tumbara mucha gente, querían que fuera un gran culto, el mejor culto de sus vidas. Eso es lo que querían los judíos. No esperaba que Jesús les dijera eso, que Jesús leyera eso y les dijera, yo soy el Mesías. ¿Amén? Y eso no se trata de milagros, hermano. Jesús le dice, yo he venido a pregonar, yo he venido a liberar, yo he venido a sanar y a proclamar el año agradable del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ellos se quedan muy sorprendidos. Yo los voy a invitar, hermanos, a que echen su imaginación a volar. Ellos querían ver milagros, hermano. Yo los voy a invitar a que echen su imaginación a volar. Imagínense que llegue el gobernador de México, el de aquí de Tijuana, ¿no? Y que me diga a mí, o le diga al pastor, o a cualquiera de ustedes, que vaya
y les predique a todo su gabinete, a todos los que trabajan en su gobierno, que les predique, pero tienen que hacer una ofrenda, un sacrificio, hermanos. Tienen que, ahora sí que, sacrificar a su hijo para que les pueda predicar. Ese es el trato. Si a mí me lo preguntara, yo, la verdad, sí me negara. Pero estamos imaginando, ¿verdad? Suponemos que así lo hacemos. Que mi hijo muere, me abren las puertas y yo les predico el evangelio que me costó mi hijo. Y mientras le estoy predicando, llega alguien y me dice, hermano, quiero que ore porque el gobernador me suba el sueldo. Quiero que ore porque quiero encontrar un novio. Porque mi marido me dejó. Un novio que tenga dinero, que me compre un carro y una casa nueva. ¿Qué harían ustedes, hermano? Yo, sinceramente, si llegara alguien así y me dijera, yo no sé si irme o quedarme o reírme o que me diera coraje, hermano. Le dijera, ¿sabes qué? Yo di a mi hijo para que tú no te vayas al infierno. Por eso te estoy predicando aquí. Yo di a mi hijo para que tú no te vayas al infierno. Aleluya, Así que gloria a Dios. más respeto si me vas a pedir una oración. Y ese es el enojo de Dios. Yo di a mi hijo. Y a lo que yo voy, hermanos, esta noche, el mensaje es de cómo rebajamos el sacrificio de Dios. Aleluya, Cómo gloria a rebajamos Dios. la cruz. Cómo rebajamos lo que Él hecho por lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que Jesús miró a los